Amigos, y en esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Jesús Seguías. Él es consultor político, además presidente de la compañía de estudios de opinión Datincorp. Y lo saludamos, Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, saludos cordiales a todos los oyentes. Bueno, cuéntame, Jesús, entiendo que acaban de realizar un estudio de campo aquí en Venezuela y quería que nos dieras detalles, qué cosas han encontrado ustedes. Primero, qué fue lo que investigaron y segundo, qué datos interesantes encontraron. Bueno, en primer lugar, quiero decir que ese estudio es un ómnibus nuestro, con algunos clientes que decidieron participar en él y tuvimos la autorización de publicar los resultados. En este estudio, digamos que hay dos elementos relevantes, gruesos en todo esto. En primer lugar, está el elemento del nivel de descontento nacional que hay con los factores políticos. Allí vemos que el 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. Pero eso no es solamente se queda allí, sino que el 48% de los venezolanos prefiere como próximo presidente de la República a un líder independiente, no de los partidos políticos actuales. De los partidos políticos actuales llega como al 5% aproximadamente. Y los que quieren de nuevos partidos también son más de 20%. Y luego tenemos que más del 60% de los venezolanos no confía en los líderes políticos más destacados. Vamos a saber, María Corina Machado, Benjamín Rauseo y Nicolás Maduro tienen menos rechazo que otros, pero sin embargo tienen un alto rechazo, porque no confían en ellos entre el 66 y el 69% de los electores. En otro rango están Capriles y Rosales, que es rechazado por entre el 71 y 76%. Y Juan Guaidó es el más rechazado de todos, con un 83% de personas, de venezolanos, que no confían en Juan Guaidó como político. Tenemos también que en cuanto a la crisis del país, el 45% sostiene que la crisis política venezolana debe resolverse por la vía electoral, aun cuando sea imperfecta. Esa coletilla estuvo expresamente señalada allí para que el elector sepa pues que tratándose de unas elecciones, que no tengan, digamos, un nivel de confiabilidad 100%, también participarían o preferirían esa opción. Pues el 45% sostiene que sí. Y luego tenemos que solo el 19% cree en una confrontación radical y militar en el país. Esto es lo que llamaríamos nosotros los opositores radicales. Luego tenemos, en cuanto a la gestión del presidente Maduro, 73% evalúa negativamente la gestión presidencial de Nicolás Maduro, lo cual es consistente con todos los estudios que se vienen haciendo. El rechazo a su gestión ha sido superior siempre al 70%. Y luego tenemos, en cuanto a la parte electoral, que si hoy fuesen las elecciones presidenciales, María Corina Machado, Nicolás Maduro y Benjamín Rauseo son los candidatos que suman más de 10 puntos porcentuales entre un largo listado de candidatos. Esto, sin duda alguna, pues, y cuando digo largo listado de candidatos, estoy hablando más de 15 candidatos, muchos de los cuales tuvimos que incluirlos dentro de otros porque tienen menos de 2 puntos. La gran mayoría no llega a 2 puntos porcentuales. Entonces, eso son indicadores de que ya comienza a decantarse el panorama electoral y el panorama de los liderazgos. Aquí en la parte electoral, debo decir también que Manuel Rosales, os voy a decir los nombres, los puntos de cada quien. María Corina Machado tiene 17%, Nicolás Maduro 16%, Benjamín Rauseo 12%, Manuel Rosales 9%,
Enrique Capriles 7, Juan Guaidó 2 puntos y menos de 2 puntos porcentuales entre unos 10 o 12 candidatos que se mencionaron. Están en el orden del 5%, todos ellos juntos no llegan al 6%. Hicieron opinar el 7%. Luego hay escenarios cerrados. En caso de que existieran solamente 2 candidatos, Maduro y Enrique Capriles, pues el 44% prefirió no votar por ninguno de los dos. Por Capriles votaría el 30% y por Maduro el 21%. Y si fuese entre Nicolás Maduro y María Corina, entonces ninguno estaría en el orden del 37%, pero María Corina tendría 37% también, versus 21% de Nicolás Maduro. En otro escenario, Maduro contra Rosales, tenemos que Manuel Rosales, los que no están con ninguno sería el 43% y el 31% votaría por Rosales y 21% por Maduro. Es una diferencia de 10 puntos o más de 10 puntos llevarían los candidatos opositores a un escenario polarizado. Si existiese solo 2 candidatos presidenciales, ¿por quién votaría? Por ninguno, o sea, entre Guaidó y Nicolás Maduro. Pues el ninguno sube a 51%, Guaidó obtendría el 22% y Maduro el 23%. O sea, con el único candidato que estaría perdiendo Nicolás Maduro es con Juan Guaidó, en caso de que fuesen ellos dos los únicos candidatos. Y luego tenemos tenemos a Nicolás Maduro, el conde del Guácharo, o sea, Benjamín Rauseo. Tenemos que la abstención estaría, o los que no estarían con ninguno, estaría en el 40%. Benjamín Rauseo sacaría 34 puntos versus 21 de Maduro. O sea que le llevaría 13 puntos de ventaja Benjamín Rauseo a Nicolás Maduro. Esto, sin duda alguna, pues genera un cuadro. Tenemos otro cuadro más de Nicolás Maduro, Juan Pablo Guanipa. La abstención sube al 48%, Juan Pablo Guanipa 24% y Maduro 22%. De manera pues que tanto María Corina como Benjamín Rauseo son los candidatos que tendrían posibilidades de obtener una diferencia mayor con Nicolás Maduro en caso dado de que sean 2 candidatos polarizados pues, en estas elecciones del 2024, y si fuesen hoy. No sabemos qué va a pasar en una nueva consulta dentro de un mes, 2 meses, 10 meses, un año. Todo eso puede cambiar sin duda alguna. Claro. Ahora, fíjate una cosa, Jesús. Tú que conoces bien los diferentes escenarios políticos de Venezuela y a los actores políticos venezolanos, nada parece indicar que vaya a haber un solo candidato por la oposición. O sea, hasta este momento por lo menos pareciera que van a haber varios candidatos, o por lo menos 2 candidatos del sector opositor, del sector contrario al gobierno, independientemente de qué grupo sea. Entonces, el escenario polarizado de o Maduro o fulanito no es tan claro, porque, te repito, no pareciera, hasta este momento no hay síntomas de que vaya a haber un solo candidato de la oposición que polarice con Maduro. En ese sentido, la votación opositora se dispersa, como ya todos sabemos. ¿Cómo ves tú esos escenarios donde haya varios candidatos de la oposición, o al menos 2 candidatos de la oposición? Bueno, hay algunos elementos de línea gruesa, ¿no? En primer lugar, que Nicolás Maduro tiene un techo ya político y electoral, y el PSUV también tiene un techo. El PSUV sigue siendo el partido más estructurado y organizado y con mayores adeptos en el país. Que esa fue la cifra que no te mencioné ahora. El PSUV tiene el 18%, y el que le sigue más cercano es Un Nuevo Tiempo con 5%, Acción Democrática 5%, Primero Justicia 3%,
y Voluntad Popular 1, y todos los demás están en 20, Venezuela tiene 3, y los demás están muy disminuidos. Y esa es una de las grandes fortalezas de Nicolás Maduro en primer lugar, ¿no? La organización que tiene a su favor. Y eso significa que, bueno, tengo que decir que el 54% de los venezolanos no se siente identificado con ningún partido, se definen como independientes. Esto significa que Nicolás Maduro tiene un techo y está en el orden del 21%, pero cuando llegan las elecciones eso sube a más porque la abstención, etcétera, ¿no? Puede llegar a 25. Digamos que hasta ahí está eso. Y tiene 4 millones, más de 4 millones de votos en el bolsillo prácticamente. Son votos duros del chavismo que tienen controlados, estructurados, organizados, etcétera. Sin embargo, pues la mayoría de los venezolanos en este momento pudiese decir en forma muy simple, pues entonces si Maduro tiene el 20%, para decirlo en términos de cifras redondas, pues llegó un 80% que está en contra y por lo tanto Maduro va a perder con ese 80%. Pues no es tan así, porque ese 80% ya vemos que hoy día hay un altísimo porcentaje, el más pequeño es del 30 y tantos % de venezolanos que no van a votar por ninguno. Y eso siempre ha pasado, un poco la abstención tradicional, ¿no? Pero en algunos casos puede llegar al 50%. Y luego viene lo que queda. De eso que quedan, digamos, que sea el 50% de los venezolanos que está en la oposición, o el 45%, entre diversos factores de oposición, pues si eso va desmembrado, obviamente el que tenga 25 podría ganarle las elecciones. Vimos inclusive en este estudio, Maripili, que sorpresivamente, aún estando divididos en sopotoscientos toletes la oposición en esta pregunta, María Corina prácticamente igual a Nicolás Maduro. Este escenario es revelador de alguna manera, pero entonces entramos en otro asunto importante. Para ganarle al chavismo en un proceso electoral, la diferencia no puede ser de un punto, ni de 2, ni de 5 siquiera. Tiene que ser más de 8, 10 puntos. Y en una elección presidencial, la distancia entre el chavismo y la oposición, si va toda unida, no puede ser inferior a 1,5 millones, 2 millones de votos, de manera que tenga que ser una victoria contundente para que pueda sobrepasar las peripecias, por decirlo en términos muy razonables, las peripecias que hace el gobierno para impedir que algunos otros factores ganen una elección. Y hay que entender también otro elemento importante. Hay una pregunta que tiene que ver con las primarias opositoras. Esto para, digamos, nutrir un poco tu inquietud sobre la división opositora. Y vemos que, en primer lugar también debo decir que el 65% de los venezolanos está de acuerdo con que se le haya puesto punto final al gobierno interino, Juan Guaidó. Y luego, vemos que cuántos participarían, el 40% de los electores está totalmente decidido a participar en una elección primaria opositora. Y medianamente decidido a votar está el 14%. Digamos que si unimos a estos dos factores, ya estamos hablando de más del 50% de electores que estarían decididos a participar en un proceso primario de la oposición venezolana. Y luego vemos que en este escenario de una primaria, María Corina Machado ganaría pues a los demás factores, tiene 25 puntos, y le seguiría pues Benjamín Rauseo con 17, y luego Manuel Rosales con 16 puntos, Enrique Capriles con 12 puntos. Y bueno, los demás no tienen ninguna participación, habría el 12% no participaría, pero ese es el cuadro que hay. Ahora, fíjate. Entonces, otra cosa que te quería preguntar, Jesús. Tú mencionabas ahorita el tema el porcentaje de aceptación que tiene Nicolás Maduro, pero decías también que tiene un techo.
A ver, él tiene un piso y tiene un techo. Tiene un piso que no es despreciable para nada, de 4 millones de votos. Eso no es cualquier cosa. Y bueno, ciertamente tiene un techo. Ahora, otros candidatos opositores, y lo digo por el caso específico de María Corina, posiblemente también tengan un techo. O sea, María Corina ahorita dentro del sector opositor pareciera ser la que reúne mayor favoritismo, pero posiblemente tenga un techo también, porque tú dijiste hace unos minutos que de las personas que no se consideran, que no están alineadas con ningún partido, me pareció entenderte que la cifra era 54%, es decir, gente que es independiente. Entonces, en ese sector independiente, que es la gran mayoría del país, en ese sector independiente posiblemente una persona tan identificada con un sector político partidista específico, como es el caso de María Corina, a lo mejor no crece tan fácil. Y allí podría crecer más, ese techo es mucho más alto para una figura como, por ejemplo, Benjamín Rauseo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de la posibilidad de que los dos candidatos que tú dices que en tu estudio salen más favorecidos, que son María Corina y Benjamín Rauseo, quién tiene más posibilidad de crecer? ¿Quién tiene el techo más arriba? Pues quién puede crecer más, porque todavía queda mucha agua para correr en la elección presidencial. Bueno, fíjate tú, voy a dejar que sean los mismos electores los que respondan a tu pregunta. En esa misma entrevista encontramos que entre cuáles serían las actitudes, o sea, vamos a ver dónde está el techo de María Corina Machado. Le preguntamos a los electores cuáles de las siguientes actitudes políticas usted valora más en un candidato presidencial opositor: que sea radical en su lucha contra el gobierno o que busque soluciones negociadas con el gobierno. Que busque soluciones negociadas, 67%. 24% que sea radical. Luego, ¿cuál de las siguientes actitudes también entre estas dos usted apoyaría más? Que le dé prioridad a la crisis económica, 87%, y que le dé prioridad a la crisis política, 7%. Y luego hay otro que es entre que pida levantar las sanciones económicas o que exija más sanciones económicas, pues levantar las sanciones económicas está en 78%. Entonces, fíjate, María Corina Machado, sin duda alguna, tiene un piso porque ella está tratando de ganar adeptos dentro de esos opositores que están indignados por haber eliminado el gobierno interino, que por los escándalos de monómenos, los escándalos de circo, los escándalos de la ayuda internacional, que aún no se ha definido del todo. Pero en todo caso, esos opositores sienten que María Corina los representa más, porque puede ser una persona más radical, más honesta, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, el sector radical de la oposición no pasa del 23-24%. ¿Qué ocurre? Que el sector moderado del país es infinitamente mayor a ese. Y el tema es que el segmento opositor venezolano no solamente está dentro de eso que llaman la oposición orgánica, está la cantidad de chavistas descontentos que no quieren a Maduro, pero que no están estructurados electoralmente en torno a nadie, ni siquiera políticamente en torno a nadie. Y esos son electores que pueden hacer la diferencia en un proceso electoral. ¿Quién de esos dos candidatos, entre Benjamín Rauseo y María Corina Machado, pudiesen capitalizar a esos opositores moderados, a esos opositores que incluyen a muchos chavistas descontentos, y en una hora pues de un proceso electoral? Sin duda alguna que Benjamín Rauseo tendría esa posibilidad. Ahora, ¿se convirtió Benjamín Rauseo en el outsider que muchos pensaban que iba a ocurrir? Pues yo pienso que todavía la figura de los outsiders no está cerrada totalmente en la oposición. Falta saber si muchos están propiciando, por ejemplo, a Lorenzo Mendoza. No creo que él se decida en ese sentido, pero quien lo está haciendo en este momento es Benjamín Rauseo. Yo no sé cómo va a estructurar Benjamín Rauseo su campaña ni cuál va a ser su narrativa, pero obviamente
por sus antecedentes casi que neutros en materia política, o sea, no ha sido un factor, digamos, demasiado activo en la política venezolana durante los últimos años, para él es mucho más fácil llegar a esos sectores que María Corina Machado, inclusive que el propio Enrique Capriles y algunos otros factores que de una u otra manera también capitalizan las derrotas opositoras que han ocurrido en los últimos tiempos. Entonces, Benjamín Raucedo aparece como una figura más neutra, y si le pone la mano a una narrativa electoral poderosísima, basada en la unidad, en la reconciliación de los venezolanos, basada en darle prioridad al tema económico, basada en poner a marchar de nuevo al país de una u otra forma, y trabaja en colectivo, no pretendiendo convertirse en un nuevo mesías, en un nuevo caudillo en el país, sino alguien que trabaje con criterios inclusivos, pues mira, Benjamín Raucedo pudiese tiene más chance de crecer, claro. Claro, tiene un margen de crecimiento mayor que el que podría tener María Corina, por ejemplo, en este caso. Claro, bueno. En todo caso... sí, termina. No, en todo caso lo que quiero significar que hay estos tres elementos interesantes, ¿no? Digamos, que es que quedó definitivamente demostrado el nivel de decepción que tienen los venezolanos con los políticos y la política en general. Están fastidiados de la política. Ya todo el mundo está pendiente de resolver sus problemas económicos, sus problemas personales. Los políticos no responden a eso. Todo el mundo está enfrascado en una camorra inútil, tonta, que no responde a las necesidades del país, y el país les empieza a dar la espalda, claro, a todos. Claro, bueno, de verdad que entonces eso lo está capitalizando, pues, en este momento, digamos, más Benjamín Raucedo, que se ha convertido como una especie de nuevo fenómeno, que la propia María Corina. Claro. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Jesús, que hayas estado con nosotros, que nos hayas brindado toda esta información muy interesante. Y bueno, la política es dinámica, todavía queda agua que correr por debajo de los puentes, pero esta fotografía de este momento político te agradezco mucho que la hayas compartido con nosotros. Muchas gracias. Siempre a la orden, Maripili. Saludos cordiales. Gracias. Amigos, estábamos hablando con Jesús Seguías. Como ustedes saben, él es presidente de Datincor y consultor político. Era la persona con quien estábamos conversando.